Yo voy a hablar del estudio del corazón fetal normal y mi compañero José Miguel, que conocéis más, va a dar 3 charlas sobre patología. A mí me ha parecido complicado tener que resumir la normalidad en una charla, porque si me he puesto a revisar los cursos que hay hoy en día, online, o un poco todo lo que se habla del corazón fetal, y la verdad es que son 4 o 5 lecciones solamente para el corazón fetal normal, así que he intentado actualizar un poco la charla de todos los años, intentando dar más información, pero en una sola charla es un poco complicado. Pero bueno, como sabéis mucho de esto, pues tenéis que saber que las cardiopatías congénitas es la anomalía congénita severa más frecuente. La incidencia real es desconocida, pero se estima que hasta un 1% de recién nacidos la presenta, y es mayor si contamos abortos o fetos muertos, en que es 1 de cada 10. Se sabe que está multiplicado el riesgo en los embarazos obtenidos mediante ISI o fecundación in vitro, y lo que es muy importante es saber que más del 90% de las cardiopatías congénitas se dan en mujeres, en fetos que no son de riesgo, lo cual es muy importante a la hora de detectarlas, porque van a ser en principio embarazos o fetos que pueden ser aparentemente normales sin otras malformaciones. El 50% son cardiopatías severas, y cuando decimos severas se define como las que precisan tratamiento quirúrgico en el primer año de vida, y ahí están incluidas el falop, el truncus, el canal, la estenosis aórtica, coartación, y en general son 6 veces más frecuentes que las anomalías cromosómicas o 4 veces más frecuentes que los defectos del tubo neural. La importancia de las cardiopatías congénitas es cada vez mayor, la mortalidad ha disminuido por la posibilidad de los avances tecnológicos. Hoy en día se dispone de ECMO en casi todos los hospitales terciarios que manejan cardiopatías congénitas. También hay que saber que suponen más del 50% de la mortalidad infantil por anomalía congénita en el primer año de vida, suelen ser cardiopatías muy graves, aunque el 80 al 85% hoy en día sobreviven a la edad adulta. Mi este dato me parece un poco demasiado. Cada vez hay más publicaciones que hablan de las alteraciones del neurodesarrollo durante la época fetal, de tal manera que vamos a tener lesiones cerebrales y secuelas neurológicas en el 25-50% de los niños operados. Cuando decimos operados, es porque las secuelas suceden durante la intervención o porque ya existen anomalías del neurodesarrollo durante la vida fetal. Bueno, pues hay publicaciones muy bonitas donde se ven pruebas de imagen que ya se detectan anomalías del neurodesarrollo, sobre todo en las cardiopatías que tienen alteraciones al flujo de salida del ventrículo izquierdo, y especialmente en aquellas que tienen flujo reverso en el arco aórtico, como puede ser el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y todas sus variantes. O sea que el flujo reverso en el arco aórtico va a estar muy asociado a alteraciones del neurodesarrollo ya en la época fetal. ¿Cuál es la importancia de hacer un buen cribado? Bueno, en primer lugar, el diagnóstico de las cardiopatías más severas. Vamos a tener que hacer un diagnóstico precoz, y en las muy severas vamos a tener que dar un pronóstico inicial que puede ser muy desfavorable, y además nos va a obligar a ampliar estudios en el feto. También vamos a tener que detectar cardiopatías que pueden no ser tan severas, pero que por definición van a ser evolutivas, como puede ser una estenosis aórtica, una estenosis mitral, sobre todo la patología del lado izquierdo va a ser muy evolutiva y va a ser a peor, y vamos a tener que hacer un control seriado para evaluar la progresión a severidad. Vamos a tener que detectar de manera vital las cardiopatías que son ductus dependientes. ¿Cuáles son las cardiopatías ductus dependientes? Pues las que tienen el flujo sistémico interrumpido o comprometido y van a tener que necesitar la administración de prostaglandinas al nacimiento, o aquellas que en el tracto de salida derecho son patologías de tracto de salida. En el tracto de salida derecho también van a tenerlo muy comprometido y van a nacer que en cuanto se cierre el ductus van a tener hipoxia, con lo cual también van a ser cardiopatías ductus dependientes. Y luego el último punto que me parece fundamental, que es la planificación del parto. Actualmente es verdad que ya casi todas las cardiopatías nacen aquí, son muy pocos los centros que asumen el nacimiento de un posible cardiópata, aunque bueno, las cardiopatías menores como CIAs, CIVs, desproporciones artopulmonares que tienen claramente flujo en el arco, podrían nacer en otros centros, pero sobre todo, y a mí me interesa lo que pasa aquí, es cuándo hay que parir a la gestante y sobre todo por qué. ¿Vale? Tenemos cada vez más cardiopatías en embarazos gemelares, pues
por la incidencia de la fecundación in vitro, porque además se abortan menos. Los que son gemelos, pues normalmente el gemelito con cardiopatía pues nace, y entonces esto está aumentando la incidencia de parto pretérmino y también aumentando la incidencia pues de inducciones. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco en consideración que la unidad de neonatología es una unidad preparada a las 24 horas al día, y lo sabéis, que la unidad de cardiología también está de guardia localizada a las 24 horas al día y venimos muchas noches, pero cuando nace una cardiopatía muy severa, no solamente está implicada la unidad de neonatología y cardiología, que siempre están en activo, sino que muchas veces hay que activar a la cirugía cardíaca, a la guardia de ECMO, a los ATS de hemodinámica. Entonces, un poco, pues si se desconoce esta logística, pues no da igual cuando inducir a la señora, ¿vale? No es deseable pues que el feto nazca un viernes por la noche, pues no es deseable, ¿vale? Porque supone, para el feto, para ese niño, supone un retraso en el diagnóstico, probablemente un retraso en el tratamiento, y luego pues hacer las cosas en condiciones que deseablemente se deberían hacer en otro momento. Bueno, voy a hablar un poco del screening y el cribado de la población en general. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer la normalidad. Para eso, hace muchos años que se describió cómo se debería hacer el cribado. Ante la sospecha de anomalía cardíaca se describieron los 5 planos de Jagger, que es el situs, que incluye el situs visceral, el plano de 4 cámaras, los tractos de salida, tanto del ventrículo izquierdo en salida de la aorta como el ventrículo derecho, la salida de la pulmonar, y luego el plano de 3 vasos tráquea, que no es más que los tractos de salida de ambos ventrículos y la relación con la tráquea. Cuando el eco no es satisfactorio, lo normal es que se remita a un hospital terciario, y lo que se hace es una eco avanzada. La eco avanzada no es más que repetir otra vez el screening básico, y se amplía normalmente con el estudio más exhaustivo de todos estos planos, y además de los drenajes en las aurículas, y un poco más exhaustivo lo que es el estudio del arco aórtico, especialmente, de los grandes vasos. ¿Cuándo se realiza la ecografía de cribado? Bueno, pues cada vez la verdad es que lo hacéis antes, y nosotros también estamos viendo fetos muy pequeños. Se ha dicho siempre que el estudio de fetos es posible en la 18 semanas. En los casos de alto riesgo es deseable que sea cuanto antes mejor. Por debajo de las 16 semanas se dice que en manos expertas tiene una sensibilidad del 60%, yo no me voy a mantener en esto, no es lo mío. Y por debajo de la 13 semana, pues hay que hacerlo por vía transvaginal. Lo que se sabe es que el estudio óptimo debe ser realizado entre la 18 y la 22, y nos vamos a tener que ir cada vez antes, y que la situación satisfactoria es el 90% en la 20 semana, y que la única limitación un poco a veces que tiene es el estudio completo de los tractos de salida. ¿Cuál es la indicación de la ecocardiografía avanzada? Pues precoz, cuando tenemos alteraciones en la translucencia nucal o alteraciones de flujo en el ductus venoso, o en población de riesgo de cardiopatía congénita, que, como ya os he dicho, solamente suponen el 10% de las cardiopatías. ¿Qué haremos en el primer trimestre? Pues en el primer trimestre es una ecografía a toda la población. Vamos a detectar marcadores de riesgo de cardiopatía, translucencia nucal, ductus venoso, y vamos a hacer la ecocardiografía básica con las 4 cámaras y el cruce de grandes arterias. Esto en el primer trimestre. En el segundo o tercer trimestre vamos a hacer la ecografía, el screening general con los 5 cortes de Jagger. Bueno, esto voy a entrar poco, son indicaciones de ecocardiografía fetal, factores de riesgo materno, de riesgo familiar o de riesgo fetal. El riesgo materno, diabetes, fenilcetonuria, la obesidad, la exposición a teratogenos, conectivopatías, screening de aneuploidía de alto riesgo sin prueba invasiva o cardiopatía materna. El riesgo familiar, hijo previo con cardiopatía o progenitor afecto de cardiopatía. Y el riesgo fetal, yo creo que esto... ¿Qué anomalías cromosómicas tienen elevada asociación con cardiopatías? Bueno, yo creo que son fáciles de recordar: la trisomía 21, el Edwards, la trisomía 13, el Turner, la microdeleción 22q11, las triploidías y luego ya más raros casos de monosomías parciales. El 21 con el canal, la trisomía 18 son normalmente cardiopatías ortonucleares, corazón izquierdo hipoplásico.
El Patau tiene normalmente anomalías de las válvulas, defectos septales, corazón izquierdo hipoplásico, y en el Turner vamos a ver frecuentemente coartación de aorta o defectos septales o estenosis aórticas. La microdeleción 22Q11, donde actualmente se hace un screening bastante exhaustivo, se va a hacer en casos de cardiopatías colotruncales, interrupción del arco aórtico, patología de la aorta. Esto es de perogrullo. Cuando se diagnostica una anomalía cromosómica hay que hacer estudio fetal, y cuando se diagnostica una cardiopatía congénita pues hay que hacer siempre un estudio cromosómico. Síndromes de elevada asociación con cardiopatía. Bueno, pues los más frecuentes, recordar la microdeleción 22Q11, el Marfan, el Noonan es muy frecuente. Estamos diagnosticando niños controlados con estenosis pulmonares, tanto lactantes como niños mayores, que es un fenotipo que puede pasar bastante desapercibido y que tienen un pronóstico neurológico que a veces no es malo, y que hay una alta incidencia de Noonan, es bastante frecuente. El Bacter normalmente se diagnostica fácil porque asocia malformaciones mayores. Y luego el síndrome de Williams, que también es bastante frecuente en la población general, que normalmente se diagnostica en casos de estenosis aórtica, valvular, supravalvular o en casos de coartación. Hablar de los síndromes, de las asociaciones polimorfoafectivas, lo mismo, obliga a la ecocardia fetal, y cuando hay una cardiopatía congénita pues te obliga al estudio detallado del resto de órganos por si es una asociación malformativa. El riesgo de recurrencia de cardiopatía congénita si hay un hermano afecto, pues normalmente es del 1 al 6 en la población general, es un riesgo bajo, pero sabe que es bastante más frecuente en los casos de Canal. En la tetralogía de Fallot hasta 2 veces. Hemos tenido mamás que han tenido embarazos con Fallot. En la transposición de grandes arterias del 1 al 2. Y en la transposición congénitamente corregida también hay una incidencia bastante alta. Cuando hay 2 niños afectados, pues también hay una incidencia mayor, pero bueno, es poco frecuente. Y cuando hay un progenitor afecto, se distingue si está la madre afectada o el padre afectado. Lógicamente es más frecuente cuando está la madre afectada. En casos de CIV, que es un poco la malformación congénita probablemente más frecuente, es hasta el 9 al 10%, pero fijaros como en la estenosis aórtica la prevalencia es bastante alta. Es una malformación congénita con una carga genética importante. Por ejemplo, la válvula aórtica bicúspide es una cosa que es bastante, que la puedes encontrar en los progenitores y viceversa, y en los niños con padres afectos de válvula aórtica bicúspide. Bueno, entonces, el diagnóstico prenatal por indicación viene el 50-70% por una sospecha de cardiopatía en el eco de screening, el 25-40% viene de alteraciones en la translucencia nucal o en las alteraciones del flujo conductus venoso, y menos del 10% por factores, digamos, de alto riesgo. ¿Vale? Puedo insistir en que no tienen que ser fetos de riesgo. Bueno, cuando las primeras charlas que empecé a hacer sobre esto, pues lo que encontrabas en la literatura era un poco lo que se hacía antes, en qué consistía el estudio del corazón fetal hace muchos años. Pues se hacían 4 cámaras, se miraba que más o menos estuviera la silueta cardíaca en el lado izquierdo del tórax, que ocupara 1/3 del área torácica, que el situs fuera normal, que el eje fuera normal y la posición, y que no hubiera derrame pericárdico. Bueno, esto claramente no es suficiente, pero es fundamental. O sea, se ha sofisticado mucho el estudio del corazón fetal, pero a veces perdemos un poco las bases de tener unos buenos planos, que los 5 planos de Jagger estén perfectamente estudiados. ¿Vale? Estamos diagnosticando suclares derechas aberrantes, estamos diagnosticando muchas cosas, pero a veces cuando ves los estudios son unos planos que no están bien hechos. Los 5 cortes básicos incluyen el situs abdominal, el plano de 4 cámaras. Con esto vamos a diagnosticar, con estos dos vamos a diagnosticar el 50% de las cardiopatías, y cuando ya estudiamos los tractos de salida, pues ya se nos van a escapar muy pocas, ya vamos a diagnosticar el 70 o el 80% de las cardiopatías, y luego si incluimos el corte de los 3 vasos tráquea, pues en principio vamos a diagnosticar todas.
Bueno, para estudiar las cámaras y las válvulas AV, con un plano bien sacado, vamos a tenerlas bien estudiadas, pero para estudiar las conexiones vasculares, los tractos de salida, vamos a tener que utilizar múltiples planos. Consideraciones técnicas, bueno, yo esto creo que lo tenéis muy claro. Hay que utilizar transductores con mayor frecuencia posible, hay que utilizar una imagen contrastada de un solo foco con un ángulo lo más cerrado posible, hay que intentar aumentar la imagen, ver solamente el tórax y el corazón, utilizáis normalmente el Cinelux, y para el Doppler color, pues bueno, un poco lo más importante es que para estudiar flujos venosos hay que utilizar velocidades bajas y persistencias altas, y para estudiar los flujos de arterias vamos a tener que utilizar PRCs altos y persistencia más baja. El Doppler color, bueno, pues el Doppler color fundamentalmente hay que utilizarlo para ver las anomalías a nivel de las válvulas, que no haga aliasing, que sea normal a nivel de los troncos arteriales, que haya insuficiencia valvular, y también lo vamos a utilizar para detectar CIVs, anomalías en los septos interventriculares. Las velocidades normalmente se dice que tienen que estar todas por debajo de 1,3. Eso vale para casi todo, sobre todo para los tractos de salida. En el situs abdominal vamos a tener que determinar la posición fetal, vamos a establecer qué es la derecha y qué es la izquierda del feto. A la derecha vamos a ver la aurícula derecha, el lóbulo del hígado, la vena cava inferior y un pulmón trilobular. A la izquierda tenemos que encontrar la aurícula izquierda en relación con el estómago, la aorta descendente y un pulmón bilobular. Recordar que la vena cava inferior es derecha y anterior respecto de la aorta, que es más posterior e izquierda. Eso sería un situs abdominal normal. En cuanto al eje cardíaco, sabéis que si trazamos un eje que vaya del septo, que tiene que estar en un ángulo de 45 grados entre la columna del feto y el esternón y el eje mayor del corazón. Vamos a diagnosticar cardiomegalia con alguno de estos dos parámetros, que el área cardíaca torácica sea mayor de 1/3 o que el diámetro transverso del corazón respecto del tórax sea mayor del 50%. ¿Qué vamos a estudiar en el plano de 4 cámaras? Bueno, pues en primer lugar vamos a diagnosticar la frecuencia cardíaca fetal y la sincronía entre las aurículas y los ventrículos. Y a nivel de las aurículas vamos a estudiar que la aurícula derecha y la aurícula izquierda tienen que tener un tamaño similar, que la aurícula izquierda recibe las venas pulmonares, que la aurícula izquierda es la más próxima a la columna, es posterior, la aurícula derecha recibe las venas cavas y fundamentalmente la existencia del foramen oval permeable y sobre todo que abomba a la izquierda. ¿Vale? Hay un cortocircuito que va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Luego, solamente con un ECO 2D vamos a tener que ver si el foramen oval abomba en la dirección correcta, es fundamental. Hay que examinar bien esta parte de las aurículas, que es la parte más baja próxima a las válvulas AV, porque aquí están los defectos tipo ostium primum, que a veces son difíciles de diagnosticar. Normalmente suelen ser grandes, pero hay ostium primum que son pequeños y pueden pasar desapercibidos. Y vamos a tener, para ver si hay defectos tipo ostium primum, hay pistas como a veces están las válvulas AV implantadas al mismo nivel. La válvula tricúspide siempre está un poco inserta más hacia apical, la válvula mitral siempre es un poco superior, y si vemos defectos en el ostium primum, sospechamos que pueda haberlos, vamos a tener que ver si la válvula está al mismo nivel implantada, vamos a poder diagnosticar un defecto tipo canal. Nos vamos a ir a buscar CIVs a nivel del septo interventricular o hendiduras en la válvula mitral. A veces son ostium primum aislados, pero lo más frecuente es que haya otros datos cerca, en las válvulas AV o en defectos interventriculares o en la válvula mitral. Bueno, este sería un 4 cámaras bien hecho. Tenemos que tener una simetría entre el tamaño de las aurículas y el tamaño de los ventrículos. Esto es la aurícula izquierda que recibe venas pulmonares, pero esto es un plano que con el parado no sé si está bien o mal hecho, pero desde luego hay una simetría entre las cavidades. ¿Vale? Ese plano no sería válido. El retorno venoso se debe hacer en el estudio de screening básico general, aunque es más exhaustivo, como os he dicho, en el estudio avanzado, pero hay que tener claro que la aurícula izquierda reciba venas pulmonares, si no las 4 por lo menos tiene que recibir venas del lado derecho y venas del lado izquierdo, y la aurícula derecha tiene que recibir
percibir las venas cavas. Esto normalmente es más sencillo, es bastante más complicado el estudio a veces de las venas pulmonares. Respecto a las válvulas AV, bueno, un poco recordar que tienen que estar correctamente implantadas, que la tricúspide es más apical, que no tienen de tener alidad sin insuficiencia en el doble color, que la apertura tiene que ser sincrónica, que los anillos son de calibre similar y que la cruz está intacta. La cruz intacta se refiere a lo que os he dicho del septum primum, el foramen oval lo van a tener todos, pero hay que revisar bien el septum primum, el septo atrioventricular, que es la encrucijada septum primum, válvulas AV, septo interventricular alto, y luego vamos a tener que también descartar en el plano de 4 cámaras que no haya derrames pericárdicos, sobre todo por encima de 2 milímetros y sobre todo que sobrepasen la zona de la almena V, donde ahí pueden ser normales. Respecto a los ventrículos, bueno, pues vamos a tener que diferenciar bien la anatomía del ventrículo derecho y la anatomía del ventrículo izquierdo. Saber que el ventrículo derecho puede ser un 20% tamaño superior al ventrículo izquierdo y sobre todo conforme la gestación avanza. Las asimetrías de los ventrículos en el tercer trimestre son bastante frecuentes y con bastante frecuencia no asocian cardiopatía. Luego no son niños que no tienen coartación. Hay que examinar bien el septo, para esto sabéis que todos los planes no son iguales, que todas las posiciones fetales no son iguales, sobre todo es más fácil hacerlo en fetos que están en dorso lateral porque nos van a enseñar bien todo el septo interventricular. El ventrículo izquierdo se define porque es un ventrículo posterior, tiene una morfología lisa y tiene relación con la válvula mitral. El ventrículo derecho es un ventrículo que siempre es anterior del feto, que tiene una morfología trabeculada, que tiene una cosa que se llama banda moderadora. La banda moderadora es un poco el equivalente al aparato subvalvular de la mitral en el lado izquierdo, pero en el lado derecho, y tiene una relación con la válvula tricúspide. Bueno, esto es un poco las diversas posiciones que nos puede ofrecer el feto y que vamos a estudiar mejor. Bueno, pues lo más frecuente es el 4 cámaras apical, donde vamos a ver muy bien las válvulas AV, donde vamos a ver muy bien las aurículas, ¿vale? Pero no es el mejor plano para detectar defectos a nivel del septo interventricular aquí, porque no nos lo está enseñando. En el 4 cámaras basal, cuando el feto está en dorso anterior, vamos a ver muy bien el retorno de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y vamos a poder estudiar también bastante bien el septo interventricular y las válvulas AV. Y cuando el feto está en dorso lateral y nos ofrece un 4 cámaras lateral, vamos a estudiar muy bien el septo interventricular. Por tanto, en resumen, ¿qué vamos a evaluar en el 4 cámaras? Si existen dos válvulas AV correctamente implantadas, si la mitral es mitral y la tricúspide es tricúspide, están relacionados con los ventrículos correspondientes. Las válvulas abren y cierran correctamente. Existen dos ventrículos similares en tamaño. Se identifica un septo interventricular íntegro y si la fosa oval es normal. Cuando decimos normal, si la bomba hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a pasar al estudio de los tractos de salida. Vamos a estudiar los tractos de salida del ventrículo izquierdo, que supone la aorta. La aorta normal es una aorta que se continúa con el septo interventricular y con la válvula mitral. Hay un término que se llama continuidad mitroaórtica, que es fundamental, donde vemos que la válvula anterior mitral se continúa con la aorta. La aorta nace central, cruza de la izquierda a la derecha y hace una curva cerrada, y esa aorta porque se identifican los troncos supraórticos. La arteria pulmonar es el vaso que nace del ventrículo derecho, normalmente nace anterior y se dirige hacia la columna y hace una curva más ancha, y la arteria pulmonar se caracteriza porque se bifurcan dos arterias pulmonares más el ductus, se bifurcan dos o tres. Se cruzan tras la salida ventricular, convergen en el ductus arterioso y deben ser de tamaño similar, hasta alrededor de una diferencia hasta un 20%. Esto es un poco más andar en lo mismo. La aorta se origina del ventrículo izquierdo, hay una continuidad entre la pared anterior de la aorta y el septo interventricular, debe haber continuidad mitroaórtica,
se cruza en 90 grados con la arteria pulmonar y tiene un tamaño similar. La válvula, hay que ver la válvula aórtica, que tiene buena apertura. Las válvulas abren bien cuando hay un momento del estudio en que la cerrada la ves, pero abierta no tienes que ver absolutamente nada en la válvula, desaparece. No tiene aceleración en color ni tiene tampoco insuficiencia. No debe estar engrosada, normalmente cuando está engrosada vamos a ver alteraciones en el flujo del Doppler color. La aorta no se bifurca, simplemente salen de ella los troncos supraórticos. La velocidad, como os he dicho, siempre menor de 1,3, aunque puede ser ligeramente superior a la válvula pulmonar. ¿Vale? Este sería un plano de un tracto de salida del ventrículo izquierdo absolutamente normal. Esto es el septo interventricular que se continúa con la pared anterior de la aorta. Esto es la válvula aórtica cerrada y esto, con la válvula aórtica cerrada, lo que vamos a ver es la válvula mitral abierta con una relación absolutamente normal entre la pared anterior de la aorta y la válvula mitral. Continuidad mitro-aórtica. Vídeos del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, válvula aórtica, arco aórtico, donde ya se identifican los supraórticos, con una relación con el septo interventricular normal y con la válvula mitral normal. Diferentes vídeos, lo siento, no he podido borrar los datos del paciente. Son vídeos vuestros. Con el tracto de salida del ventrículo derecho, recordar que la salida pulmonar sale del ventrículo derecho, que es un ventrículo que es anterior, que tiene banda moderadora, se cruza con la aorta y debe tener un tamaño similar. Hay que estudiar la válvula pulmonar, que abra y cierra bien. Es obligatorio ver su bifurcación y se continúa con el ductus hacia la aorta descendente, donde deben de confluir los dos.